Amigos, aprovecho que estamos en el ecuador del programa para presentaros un disco que llegó a mis manos hace ya algunas semanas, que todavía no había tenido la oportunidad de charlar con su artífice. Me dije, de esta semana no pasa. Hablé con su jefa de prensa y pudimos mover los hilos de la agenda para que hoy esté aquí Pablo Martín Caminero presentándonos Al Toque. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Me ha gustado mucho cómo ha sonado eso de su jefa de prensa. Me parece que tengo un emporio del flamenco jazz en mis manos. Bueno, pues oye, tienes un disco que apunta a maneras para tener un emporio importante de muchas cosas, de jazz, de emociones y de sensaciones. Sí, pues muchas gracias, me alegro mucho. Un disco con 8 canciones que suenan francamente bien, escritas cada una de ellas por compositores diferentes, con estilos diferentes. ¿Cómo has hecho para encontrar el puntito para darle homogeneidad a todas ellas y que suenen tan fantásticas en este trabajo? Bueno, yo llevo muchos años haciendo este tipo de cosas a nivel de composición. He hecho varios discos a mi nombre, sobre todo en formación de quinteto, y he ido desarrollando una idea bastante concreta de lo que quiero hacer y de cuál es mi manera de trabajar la música, mi manera de arreglar, y más dentro del flamenco, que es un género que llevo investigando, sobre todo desde dentro, porque he estado muchos años de gira con Gerardo Núñez y estoy muy, digamos, integrado en el mundo del flamenco desde muchos ángulos. Bueno, pues es algo que es bastante natural para mí y he ido desarrollando a lo largo de los años una manera de trabajar. En este caso hay una labor muy grande de transcripción, porque son las grandes obras de la guitarra flamenca, o las que me parecían a mí más relevantes y más transcribibles y arreglables para este formato a trío con piano, percusión flamenca y contrabajo. Y bueno, ha sido un proceso, ha sido un disco de los que llamamos pandémicos, o sea, fue durante el encierro, así que estuve prácticamente 2 semanas escribiendo y transcribiendo sin parar, prácticamente, y bueno, ha sido un proceso de destilar a ver qué temas podían ir mejor para este formato y sobre todo trabajar, escribir y arreglar según me iban viniendo, o sea, según iba transcribiendo y viendo el material, enseguida venía la idea que podíamos utilizar nosotros, pues con la idea de la improvisación también y bueno, pues jugar con las estructuras del flamenco y de la canción. Bueno, es un disco que cuando uno lo tiene en la mano físicamente, lo primero que vemos es que gráficamente es muy oscuro, pero luego cuando lo escuchamos es un disco enormemente luminoso. Ese contraste viene aposta. ¿Cómo se complementa la parte visual con la parte sonora que escuchamos? Bueno, muy interesante pregunta, porque es algo de lo que todavía no he hablado, no me han preguntado, ¿no?, sobre el tema estético. Yo desde el principio tenía una idea, no sé por qué, pero tenía una idea bastante romántica, en el sentido del romanticismo, digamos, oscuro de la palabra. Yo llevo 2 años y medio viviendo en el bosque, prácticamente, en una zona muy boscosa. Siempre me han gustado estos entornos de árboles. Yo soy de Vitoria, también de una zona muy boscosa, y por algún motivo tenía esta idea en la cabeza, ¿no?, de aprovechar el bosque. También es verdad que el disco ha quedado más oscuro de lo esperado, que es lo que pasa pues cuando no haces pruebas de impresión, ¿no? Pues a veces te queda un poco más oscuro. Y bueno, estos son fotografías de Simone Frattini, que es un fotógrafo italiano afincado en Francia. DJ Frat, ¿no?, es su nombre artístico, y también toca el contrabajo, y bueno, somos amigos hace tiempo. Se vino y estuvimos prácticamente probando, y luego elegimos las fotos que más nos llamaban la atención. Y bueno, pues curiosamente, si ves las fotos del trío, pues sí son un poco más luminosas, pero es cierto que la portada es bastante oscura. Yo tenía esa idea de estar por lo menos en una pose como de guitarrista flamenco, ¿no?, por así decir, con el contrabajo. Es una idea que tenía hace tiempo. Y bueno, esta no es la foto más oscura. Había alguna todavía más misteriosa y más lúgubre,
pero esta fue la foto que quedó. Sí que es cierto que eso, como te digo, no hubo prueba de impresión y quedó un poco más oscuro de lo esperado. Y realmente, ahora que lo comentas, no veo que haya no puedo decir que haya una relación íntima entre el bosque, la portada, la vegetación, el verde oscuro y la música, que es muy luminosa, como es la música del flamenco, más allá de la pose y la intención de ese guitarrista flamenco que tiene un contrabajo en lugar de una guitarra. Verdad. Te iba a decir que si lo llamaban sin luz iba también por ahí, por esa oscuridad. Estaríamos... Bueno, ya me has dado aquí un motivo, ¿no? para futuros comentarios, ¿no? Lo que puede hacer referencia a eso, ¿no? Sí, Bosque sin luz. Oye, son, como decía, 8 canciones, pero son 8 canciones que son muy largas, ¿no? La más corta precisamente es esa Habana sin luz, que son casi 4 minutos y medio. ¿Cómo ha sido el trabajo de poder adaptar piezas que estaban compuestas originariamente para guitarra y que suenan ahora fantásticas con el piano, con el contrabajo y con la percusión? Pues mira, el flamenco es que tiene una estructura musical que difiere bastante de, por ejemplo, ya que estamos hablando de flamenco jazz, del jazz, ¿no? Uh-huh. Por lo general, o la idea, digamos, básica o arquetípica del jazz es una melodía y una armonía. Se toca la melodía y luego se improvisa sobre esa estructura armónica. Eso es básicamente lo que es el mundo del estándar y que luego ha evolucionado en las composiciones nuevas de los jazzistas. Por lo general, aunque hay excepciones de todo tipo, no son composiciones, digamos, como sinfónicas que tienen varios movimientos, etcétera, etcétera, sino que suelen ser estructuras cerradas de X compases sobre los que se juega. A veces hay una intro, a veces hay un puente, pero en general esa es la idea. En el flamenco, la estructura musical del flamenco, por lo general, y hay todo tipo de excepciones, pero es bastante más compleja. Está lo que se llaman las falsetas de los guitarristas. Entonces, dentro de un tema puede haber 5, 6, 7 falsetas distintas. Las falsetas son pequeñas composiciones en las que los guitarristas muestran su virtuosismo. Normalmente son falsetas de los propios guitarristas como compositores, aunque a veces hacen menciones a otras falsetas de otros guitarristas que admiran o lo que sea, pero esa es la intención. Son como pequeñas composiciones que se tocan entre los cantes, pues para darle un respiro al cantador y porque forma parte de la estructura musical y entonces digamos que hay mucho contenido musical dentro de un solo tema de flamenco. De ahí que, por ejemplo, Rocallisa, pues lo que hacemos es utilizar un tema recurrente que viene durante el tema de Moraito Chico, y las falsetas lo que hacemos es sacar la estructura armónica, improvisar sobre esa estructura armónica y luego tocar o citar propiamente la melodía de la falseta, ¿no? De ahí que las estructuras, aunque somos bastante escuetos en las improvisaciones, al menos en el disco, de ahí que son temas igual un poco más largos y sin duda con mucha más temática musical y con mucha más riqueza de estructura. Uh-huh. Madre mía, fíjate que antes de hablar contigo digo, seguro que me va a dar una lección de flamenco jazz brutal y ya has empezado, o sea que de maravilla. Bueno, es un poco lo lógico, ¿no? O sea, lo que extraemos casi de manera lógica, porque a nosotros nos gusta improvisar sobre estructuras armónicas de X compases. Ahí es donde digamos que podemos soltar la imaginación y luego, pues eso, en este caso, pues hay como muchas melodías, muchas estructuras armónicas, está el coro del final, hay muchas partes y al final lo que se trata es de tener una actitud improvisatoria también en la composición, también en las propias melodías. Esto es lo que estamos desarrollando más en directo, ¿no? El tratar de ser lo más libres posible, memorizar todo y tenerlo muy integrado y ser lo más libres, no solo al improvisar en los solos propiamente, sino también en todas las melodías. Te voy a confesar algo que más o menos te lo dejaba caer antes de que comenzáramos con esta función, que yo cuando escuché este disco por primera vez, sin saber quién eras o qué habías hecho antes, dejé que fluyese la música y lo que me encontré o lo que me imaginé conforme iban avanzando las canciones eran como diversos pasajes de películas de cine mudo a las que yo les podía poner estas músicas. Por eso te digo que yo encontré ahí como una especie de nexo con el cine mudo, en donde estas músicas, a ver, tampoco eran películas conocidas, era simplemente
imágenes que yo mismo iba concibiendo, pero que casaban perfectamente con estas canciones. Por ejemplo, la que tiene Vicente Amigo, la de Querido Metheny, vamos, es que me casaba perfectamente con todo lo que yo iba imaginando de un viaje, incluso en un ferrocarril. Sí. Bueno, eso es todo un halago, ¿no? Porque para mí lo interesante y lo divertido de la música es ese aspecto casi sinestético, ¿no? De que en este caso, pues a ti, por ejemplo, te está evocando imágenes, ¿no? Está evocando cosas, ¿no? Y eso para mí es uno de los aspectos más interesantes de la música. Parte de mi actividad es hago música, he hecho música de cine, he hecho música de cortos, de largos, he hecho música de publicidad y me parece que hay algo muy especial en el tema de la imagen y la música juntos, ¿no? Entonces me alegra mucho que te evoque este tipo de cosas, aún siendo composiciones de otros compositores, pero que sin duda tienen nuestro perfume y nuestra manera. Sí, es verdad. Bueno, me comentabas hace un ratito que era un disco pandémico, nacido durante los momentos más complicados de todo esto que todavía no terminamos de pasar, que casi se había hecho con un trabajo de ratón de biblioteca, escudriñando, transcribiendo. ¿Qué sensaciones te embargan cuando lo tienes físicamente en la mano, cuando te lo entregan y dices, aquí tienes tu disco? Pues yo en eso soy bastante despegado. Quiero decir, yo lo he hecho todo durante el proceso y una vez está hecho lo escucho poco y lo manoseo poco, por así decirlo, ¿no? Más que también por cuestiones prácticas, pues de venderlo en los conciertos, pero sí que es verdad que yo una vez termino una producción como esta, yo estoy pensando en la siguiente y bueno, afortunadamente tengo una persona, un manager que trabaja en mover el proyecto y entonces yo me puedo ocupar en lo siguiente que me pasa por la cabeza en el siguiente proyecto, que además eso también es una mentalidad no solo de músico creativo, como intento ser yo, sino también como de trabajador autónomo, ¿no? O sea, que nosotros estamos siempre a lo siguiente y no nos detenemos quizá demasiado, ¿no? Entonces, igual, mira, le estoy quitando un poco de romanticismo al asunto, pero sí que es verdad que cuando yo escucho el máster y sé que está fabricado, yo estoy ya en lo siguiente. En el siguiente. Oye, Pablo, ¿dónde es cuál es el mejor sitio en el que podemos escuchar este Al Toque para sacar esa esencia que tú has querido volcar en él cuando trabajabas en los compases y en adaptarlo a como tú querías que sonara? Bueno, aquí me imagino que hay dos niveles de escucha. Uno es el propio disco. Uh-huh. No sé si te refieres a los conciertos, pero aprovecho para igual extrapolar, ¿no?, tu pregunta a estos dos niveles. Háblanos de los conciertos también, claro que sí. El propio disco, para nosotros siempre es un dilema qué disco grabamos cuando es un disco en el que hay mucha improvisación, porque igual, como es este caso, son los primeros pasos de esta música. A veces se tocan varios conciertos y luego se hace el disco. En este caso no, porque tampoco había conciertos. Uh-huh. Fuimos directamente al disco. Entonces, unos buenos cascos y quizá cerrar los ojos es una de las, quizás para mí, mejores maneras de dejar volar la imaginación y poder concentrarse en la música, o un buen equipo de alta fidelidad. Aunque últimamente pues se escuchan las cosas en el móvil y solo 1 minuto o 2 minutos, ¿no? Y ahí te la juegas. Pero bueno, yo creo que todavía merece la pena y sobre todo en repertorios de este tipo que están poco tocados y poco investigados, ¿no? Y tenemos un tesoro de guitarra flamenca en este país que es inconmensurable, ¿no? Y que espero que, bueno, poco a poco se vaya reconociendo cada vez más y cada vez haya más visitas a esta gran música que es prácticamente parte de la música clásica original de este país y súper reconocible como marca, digamos, nuestra de aquí, ¿no? Es verdad. Y luego la otra es ver o escuchar el desarrollo de estas
ideas, porque el disco yo he querido ir a plasmar bien la idea. De hecho, incluso en el tema de Sabicas es prácticamente una transcripción o una adaptación directa, ¿no? No hay nada más allá, pero luego en directo lo hacemos muchísimo más expandido, imaginativo, improvisado, y pasan muchas más cosas. Entonces el otro nivel de escucha sería en un concierto, y el próximo concierto en Madrid, que es, creo que va en muy buenas condiciones, como ofrece la Suma Flamenca, es el 29 de octubre en los teatros del Canal. Y yo creo que esa es una de los... realmente para nosotros es muy interesante el pensar cómo es el disco y cómo es el directo y cuáles son las diferencias y cómo se va desarrollando. Y ahora estamos en un punto con el proyecto en el que lo tenemos muy, muy bien asumido, muy interiorizado, y disfrutamos mucho de improvisar desde que empieza el concierto hasta que termina. Pues sí, la verdad que me quedo con esa parte que me dices, que hay que escucharlo a dos niveles, tanto en casa como en concierto. Fíjate que hace muy poquito yo tenía la oportunidad de conversar con un artista que hace flamenco, vamos a decir, contemporáneo, no alejándose un poco de la ortodoxia de los puristas antiguos. Y me comentaba que realmente precisamente es esa ortodoxia la que está poniendo muchas veces en amenaza al propio flamenco en sí mismo, porque todo lo que sea evolucionar como que lo miran como con recelo. No sé si en tu caso te has encontrado también con ese punto de vista de flamencos más ortodoxos, o realmente no, o cómo ha sido esto. No, en absoluto. Yo personalmente no. Y es más, esto del purismo y el avanzar en los géneros, yo creo que es una especie de tensión que es natural en todos los aspectos de la vida humana y sobre todo del arte. Y que no sé si es necesario, pero es como opera y como nos ha ido siempre bien. Siempre habrá gente que intente hacer otro tipo de cosas dentro del género, y siempre habrá gente que quiera mantener el purismo de las formas. Pero en el caso del flamenco, y yo creo que en todas las manifestaciones de la cultura, del arte y de la vida humana, hablar de purismo puro, valga la redundancia, no tiene ningún sentido. Por ejemplo, el flamenco en sí es una mixtura de muchas culturas, muchos estilos. Entonces, ya de por sí, en esencia, el flamenco es pura fusión de cosas, fusión o mezcla de cosas, ¿no? Entonces, hablar de purismo realmente, en el fondo, bajo mi punto de vista, no tiene, lingüísticamente no tiene ningún sentido, aunque entiendo el sentido en este caso, de los flamencos y el purismo flamenco, ¿no? O sea, dentro de que es una mezcla de muchas cosas, yo entiendo de que se quieran mantener pues los cantes yo qué sé, claro, si te vas más atrás, ¿no? A lo que, bueno, tampoco soy yo un flamencólogo, pero a lo que intentaba Manuel de Falla en aquel concurso del año 22, creo recordar, que era mantener las canciones o los cantes folclóricos de la canción andaluza, y cómo eso luego evolucionó, y hay muchos, digamos, puristas, pues mairenistas y camaroneros, pero es que ya Camarón era un sacrílego y hoy día es un clásico. Entonces, exactamente, es una evolución que es absolutamente natural, pero yo creo que en todas las... incluso la discusión y las peleas es parte de todo este juego, y es también lo divertido, y no es ver quién tiene razón, sino crear tensión para que realmente la forma esté viva y avance, porque avanzar es absolutamente natural, y yo creo que eso lo reconocen los puristas, los no puristas y todos. Pero es una especie de, digamos, de teatro necesario, diría yo. Pues fíjate que me has mencionado el nombre de Camarón, y es verdad que tiene un disco que me parece que se llama La leyenda del tiempo, que en donde era completamente transgresor con todo lo que se había hecho de flamenco, y se le echaron encima a un montón de gente, y ahora no podemos explicar el flamenco sin Camarón.
Así que... Hoy en día ese disco es un clásico y hay una famosa entrevista de Camarón que le dice, bueno, José, ¿tú cómo ves que han criticado tanto el disco? Porque Ricardo Pachón y todo el equipo pusieron una pasión en ese disco enorme y confiaban mucho, y Camarón el primero, ¿no? Sí. Y parecía que era un disco no natural para Camarón. Y le decían, ¿tú cómo ves todas estas críticas y todo esto que está pasando y tal, que te están poniendo verde y tal? Y Camarón dice, pues yo creo que lo tienen que escuchar más. Y fíjate, si tenía razón. Pues y es sí. verdad, al final ha entrado, hoy en día es un clásico. Igual habrá puristas pues que todavía digan que tal y cual, pero Camarón es un intocable. Exactamente. Sí, verdad. Pablo, ¿dónde te encontramos en redes sociales? ¿Dónde estás para seguirte, para ver los avances de los conciertos que vas a ir dando? En redes sociales estoy en mi barrio, aquí en el pueblo. Bueno, yo soy uno de estos que no sé si antiguo, aunque suelo hacer de vez en cuando pues alguna publicación, pero no es un medio que me haya, digamos, conquistado. No lo consigo, no consigo ser activo en las redes sociales, pero bueno, estoy en Facebook y en Instagram. Y hay, bueno, no genero mucho material, pero debería generar más, porque creo que son medios muy, aunque están provocando todo este cambio social, ¿no? Y todo este enganche al teléfono y todo, pero creo que como cualquier otra herramienta, pues es susceptible de utilizarse bien o utilizarse mal, y por desgracia, pues sobre todo muchos jóvenes, pues se pasan ahí el día, pues eso, ¿no? O como muy dependientes de esa información y de los likes y de generar un perfil que guste a los demás, ¿no? Y bueno, pues todo este cambio psicológico generalizado. Pero bueno, creo que es una herramienta fantástica, aunque sé que esta no era la pregunta, pero bueno, me enrollo para intentar decir cosas interesantes. Pero vamos, estoy en Facebook e Instagram e intento ser lo más interesante posible y bueno, pues dosificar la información. Bien, de todas maneras hay por ahí una web que yo lo sé, que es pablomartincaminero.com, sí, que también no está muy ahí actualizada. Madre mía, qué desastre. No me digas eso en antena, hombre. Demasiado. Sí, es que ayer me dijeron, Pablo, que tienes los conciertos de julio puestos, y yo, madre mía, eso es horrible, porque da la sensación de que no haces nada, pero pues no paro, la verdad es que no paro de trabajar y de idear proyectos futuros, y estoy en plena efervescencia. Pues yo tengo aquí un disco que me lo corrobora, eso que me estás diciendo, que estás ahí al pie del cañón. El disco se llama Al Toque, y para mí ha sido un gusto poder conversar de él contigo. Igualmente, Fernando, muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte, aquí tienes tu casa. Un abrazo, pues volveré a tu casa. Cuando quieras.